Mis hermanos, querida iglesia, muy buenos días. Domingo 6 de septiembre. El anhelo de mi corazón es que tengan un muy buen día. Y ojalá estén con ánimo, ojalá estén con energía en esta mañana. Y si no es así, todavía es posible mirar al cielo, clamar al Padre y decir, Señor, cambia mi actitud. Es un buen día. Este es un buen día para adorar a Dios y es un buen día también para aprender de la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que vamos juntos a la carta a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8. Y ya la semana pasada el pastor Cristóbal nos estuvo haciendo la introducción a esta carta y hemos visto el contexto espiritual, bíblico y histórico de esta carta. Hoy día vamos a ir de lleno a algunas lecciones que vamos a aprender en estos versículos que voy a compartirles. Y quisiera ponerle un título a esta clase, se llamará La gratitud de Pablo. Y vamos a ver que todo esto está basado en el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas. Sin embargo, es interesante saber que Pablo no había visitado aún esta iglesia. Segunda cosa, que Pablo tampoco fue el que inició, el que formó esta iglesia. Sin embargo, es un hermano que discipula a los hermanos de esta iglesia a posterior, ¿ya? Y saldrán líderes también de allí. Entonces, sin embargo, el apóstol hace características o quiere mostrarnos algunas características que son importantes que destaquemos de los hermanos de Colosas. Entonces comenzaremos con el versículo 3, que dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Y hay algo aquí que yo quiero destacar. A pesar que Pablo nos dice que ellos se destacaban en la oración, quiero tomar la idea de la oración. Pablo intercedía en gratitud por los hermanos de Colosas. Ya vamos a ver más adelante en las otras clases qué es lo que caracterizaba a estos hermanos y cuáles eran también sus luchas. Pero hoy día quisiera recalcar con ustedes la importancia de ser constantes en la oración, de que la oración sea no solo como llamamos nosotros los cristianos una frase tipo eslogan, una herramienta, sino que además de eso, esta herramienta debe tener una particularidad, debe ser constante, debe ser periódica. Sabemos nosotros que la oración es un canal de comunicación que tenemos con el Padre Celestial. Es una herramienta que incluso nos dejó el Señor Jesucristo cuando enseñó a sus discípulos y les mostró allí en Lucas, bueno, y en varios evangelios, en Mateo también aparece, nos mostró un ejemplo de cómo debía ser una oración, cómo se estructuraba una oración. Más allá de todo eso, una oración es una comunicación en palabras simples con el Padre. Y por ello, el apóstol aquí nos dice que él siempre está orando. Y yo creo que la iglesia también lo hacía por él. Hemos visto en las cartas de Pablo cómo él pide oración, pide que le recuerden, pide no tan solo que lo visiten, sino que también oren por su ministerio. Y esta iglesia, como vamos a ver, tenía unas características que son muy loables y destacables. Y quiero compartir, como sale allí en la diapositiva, que veamos algunos versículos. Efesios 6:18 nos dice que estemos orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En todo tiempo, constancia. Esa es la idea. También podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice orad sin cesar. Constancia. Nuevamente se va repitiendo la idea. Y por último, Santiago 5:16 dice orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjese el objetivo de esta oración. Había enfermedad. Y la oración es la herramienta la cual puede ayudar en la intercesión para que el Señor Jesucristo haga la obra en cada uno de sus hijos. Termina este texto diciendo la oración eficaz del justo
puede mucho. No es que le tuerza la mano al Padre, no es que le cambie su voluntad. Lo que quiere decir es la actitud del orador, del que ora, del que se comunica con el Padre. Dice que debe ser eficaz, dice que además la tiene que hacer un justo, y sabemos que por nuestras propias obras no somos justos, pero en el Hijo de Dios, en Jesucristo, fuimos justificados. Así que somos justos. Y dice que nuestra oración, si es eficaz, puede mucho. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi hermano, que la oración y la oración constante es una poderosa herramienta? ¿Es un arma poderosa? ¿Es, de alguna manera, no digo un sustituto de una conversación, porque también usted puede estar conversando todos los días y a cada instante con el Padre, con Jesucristo, y también es una oración. Pero de la que se está hablando aquí es de la oración intercesora. Por eso, mi hermano, una nota aparte quiero comentar que yo doy gracias por los grupos de oración. Y en este tiempo en que no nos estamos reuniendo presencialmente, sabe, ha sido un elemento muy importante para la fe, para la constancia, para el ánimo de muchos hermanos, el poder participar en estos grupos de oración vía internet, llámese WhatsApp, Facebook o Instagram. Y es muy bueno, ayuda mucho. Yo sé que también hay hermanos que son no muy asiduos participantes de estos grupos por distintas razones. Pero mi hermano, mi hermana, yo quiero animarle, más allá de cualquier prejuicio, siempre va a ser bueno participar, restarse nunca va a ser bueno, a no ser que uno debiera restarse de las cosas malas, de las cosas que no edifican, y sabe participar de lo que sea un grupo de oración, no tiene ningún ánimo de maldad. Así es que mi gratitud muy sincera para con los hermanos que participan de los grupos de oración, porque de verdad para mi vida, sin yo ser un asiduo participante, son de edificación el ver cómo el Señor responde, el ver cómo el Señor está allí permitiendo que uno también pueda ser útil, orando por las peticiones que los hermanos comparten allí. Así que valga para allá, para ustedes, mi gratitud y mis felicitaciones y mi ánimo de que sigan en esto, sigan adelante. Otra característica que podemos ver también de estos hermanos de Colosas está en el versículo 4, que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Quiero compartirles que esto es literalmente que los hermanos de Colosa tenían un muy buen testimonio en cuanto a lo que ellos creían. ¿Qué importante es esto? Quiero comentarles. Más adelante estudiaremos en los versículos que vienen que, como he manifestado allí en la diapositiva, como punto número 1 dice que la fe en Jesucristo era evidente a pesar de las corrientes de pensamiento místico. Capítulo 2, versículo 18, para que usted se dé cuenta con lo que ellos estaban luchando. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Habían ideas, hermanos, que estaban en ese lugar, en Asia, y particularmente ingresando allí a Colosenses, también está cerca en ese tiempo la iglesia de la Odisea, y habían ideas respecto a seres espirituales que gobernaban el mundo, y no estamos hablando de Dios, de Jehová de los ejércitos, de seres. Y allí también esta idea entró de que, por ejemplo, habían hombres que adoraban a los ángeles. Y esto también tenía una idea de cierta reputación de espiritualidad y estaba ingresando muy, muy escondidamente, muy
por decirlo de alguna manera, sin que se dieran cuenta los hermanos, este pensamiento a las iglesias, particularmente a la iglesia de Colosas. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que nosotros debemos estar siempre fuertes en lo que creemos. ¿Por qué? Porque cuando no somos firmes en nuestras convicciones, en este caso en la fe en Jesucristo, podemos creer en doctrinas, por ejemplo, como hay corrientes acerca de, por ejemplo, la risa santa. Uno dice, ¿cómo es eso de la risa santa? Sí, hay gente tan, para no ser muy exagerado en mi opinión, hay personas que inventan cada tontera y aparecen corrientes como por ejemplo la risa santa y se ríen en los cultos y eso es una manifestación del Espíritu. ¿Usted cree, mi hermano, que eso no voy a decir de la Biblia, eso es de Dios? Claramente son espíritus engañadores, pues mi hermano, que soterradamente se entremeten. Recuerde ustedes que siempre van a haber algunos que le encanta la novedad. Dice, muchas cartas de Pablo dice que muchos van a tener comezón de oír, como que cuál es lo nuevo que está en el ambiente, y por eso Internet, esta herramienta que estamos usando hoy día, también tiene ese cuidado que debemos poner, que no todo lo que está en Internet, mi hermano, usted debe creerlo, sino que usted debe, como los hermanos de Berea, que sale allí en Hechos, ellos todo lo que escuchaban lo canalizaban y ponían a la Biblia como un filtro, ponían a la escritura como un filtro para decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Y así hay corrientes, mi hermano, como se acuerda usted la unción del Espíritu cuando los tocaban aquí y caían de espalda. Mi hermano, no le voy a contar las montoneras de barbaridades que hay en las líneas hoy día carismáticas sobre texto de espiritualismo. Y esto era lo que entraba también en esta iglesia. Entonces, que los hermanos de Colosas estuvieran fuertes en Jesucristo era loable, era importante. Como punto 2 dice, su fe era grande a pesar de las ideas legalistas. Mire, aquí vamos a ver un par de ideas que también nos dicen aquí en el capítulo 2, versículo 18, dice, versículo 22 dice, perdón, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. O sea, todas estas ideas, ¿ha escuchado usted que tomar café es malo? ¿Ha escuchado usted que tomar té es malo? ¿Ha escuchado usted que comer chancho es malo? Si usted fuera un judío, si usted hubiera sido criado en la doctrina del judaísmo, mi hermano, nada que decir. Pero usted y yo somos latinos. Así es que eso de que la Biblia nos dice que no comamos chancho, mi hermano, está equivocado. La Biblia solamente dice que no hay que comer sangre. Eso es lo que a los gentiles se nos pidió, que nos estuviéramos de ahogado, de sangre, de fornicación y de cualquier cosa entregada o sacrificada a los ídolos. De lo demás, mi hermano, usted en conciencia limpia puede servirse y puede comer lo que quiera. Pero hay doctrinas, hay corrientes, a veces también se predica de que, por ejemplo, alguien que se alimenta mal está pecando. En cierta medida está bien lo que está diciendo, porque está haciendo una mala administración, una mala mayordomía de su cuerpo y está comiendo chatarra o cualquier cosa. Pero también hay que entender que a veces los dineros no están para estar comiendo light o todo esto que hoy día es más caro, debiendo ser lo sano más barato, es más caro. Entonces es súper cuestionable y hay que tener mucho tino para hablar de esto. Pero cuando algo se convierte en una idea legalista, es complicado. Y los colosenses estaban bañados de estas ideas legalistas, como no toques, como leímos, no gustes, no manejes, o sea, una cantidad de cosas, mi hermano, que puede ser un estorbo más que una bendición. Y independientemente de eso, este mismo capítulo 2, el versículo 5, dice
que los hermanos de Colosas, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, ojo, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué lindo, mi hermano, que puedan decir de uno que uno es firme en sus convicciones, ¿no? Bueno, aprendamos de los hermanos de Colosa que a pesar de las luchas, mi hermano, que tenían, piensa usted que la corriente esta estaba inundando, tal como hoy día hay corrientes que quieren atrapar e inundar a la iglesia de Cristo. Entonces, el que uno sea firme en sus convicciones en cuanto a la fe en Jesucristo es una poderosa herramienta para estar caminando correctamente delante de Dios. Así es que le animo, mi hermano, aprendamos de los hermanos de Colosa. Otra característica, también en el versículo 4 de Colosenses dice que los hermanos se caracterizaban por la fe y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Y del amor que tenéis a todos los santos. Hay una cosa tan importante, mi hermano, y el primer versículo que está ahí en la diapositiva que dice Juan 13:35, que el Señor Jesucristo lo dijo, que esto iba a ser una prueba del discipulado. Porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Mi hermano, y cuando estamos tan sumidos nosotros en cosas tan banales como preocuparnos de lo que dijo el otro, de cómo lo dijo, de que me ofendió, ay, mi piel se hirió tanto porque no me tomaron en cuenta, porque mi opinión era tan importante y no me la toman en cuenta. Mi hermano, ¿sabe? La Biblia y el Señor Jesucristo nos ha dado tantos ejemplos de negarse a uno mismo. Sí, mi hermano, a lo mejor tú eres el más capaz, a lo mejor, mi hermano, tú eres el que conoce mejor la Escritura, pero qué importante es la humildad, mi hermano, para poder entablar una buena relación entre nosotros. Dígame usted, a un hermano que se pavonea, a un hermano que siempre le está tirando los pergaminos encima, su conocimiento, que sabe más que usted, que estudió esto, que estudió esto otro. ¿Cómo se siente usted cuando alguien llega así? En la vida secular, cuando alguien, como se dice acá, te tira los títulos encima y digamos, todo su currículum, cae como bomba, pues mi hermano, ¿cierto? Cae como decimos nosotros, como pata en la guata, caldo de chancho. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Y el Señor Jesús por eso nos habla de que debemos amarnos, porque el amor, dice, el amor es una decisión. Y como decisión, entonces yo decido amarte a pesar de. Y si yo tengo problemas con mi orgullo, comienzo a menguar, comienzo a bajar mi perfil, por decirlo de una manera, y me doy cuenta que si yo estoy siguiendo al maestro, pero resulta que el maestro jamás se pavoneó, el maestro jamás quiso sobresalir por delante de todos, siendo Dios, dice, se humilló y tomó forma de siervo. Entonces, malamente nosotros podemos tener esas actitudes. Así es que esta característica que tenían los hermanos de Colosas es tan buena, mi hermano, esta es una característica que debiésemos nosotros tener nosotros también y procurarla, el amarnos, el que el amor sea una muestra eficaz. Hoy los hermanos de la iglesia Bautista Coquimbo La Serena se aman tanto, no pelean tanto, mira, ellos se ayudan, se apoyan, no hay división entre ellos, vemos que tienen una sola línea, es clarito allí el liderazgo de los hermanos. Qué lindo sería. Si no está ocurriendo eso, trabajemos para que sea así. Tú y yo, tú que estás escuchando esta clase, haz el cambio. Primera de Juan 4:21 dice que es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo yo voy a amar
a mi hermano si murmuro de él? ¿Cómo yo voy a amar a mi hermano si yo no lo saludo, no lo llamo? ¿Se da cuenta? Y el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Pregunta, ¿qué será más eficaz? Es una pregunta muy amplia, no quiero que usted la responda a priori, piénselo. ¿Andar entregando tratados o mostrar nuestra cordialidad y nuestro amor genuino delante de la comunidad? ¿Qué dará más resultado? No tengo la respuesta. Tengo mi opinión. Pero creo que el Señor Jesucristo lo dijo con claridad. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Romanos 12:9, último versículo, dice, el amor sea sin fingimiento. ¡Wow! Pero claro, pues si nosotros somos muy expertos a veces de ser teatreros o buenos actores, en el mundo eso se llama hipocresía. Y en la escritura se habla que los hipócritas era uno que era un actor. La palabra hipócrita, yo no soy muy dado al griego ni nada de eso, pero he entendido y he estudiado que hipócrita viene de alguien que usaba una máscara y se ponía máscara. Entonces aquí cuando nos habla de que el amor sea sin fingimiento es un trabajo. Sí, pues mi hermano, si es claro que no con todos tenemos el mismo feeling, eso es natural y eso es normal. Van a haber algunos que se sienten más cercanos con otros, pero no significa que tenemos que estar enemistados o divididos. Por el contrario, con el que yo no siento tanto feeling, debo hacer el trabajo para procurar acercarme, porque es mi hermano, es mi hermana. ¿Lo comprende usted así? Porque es un mandato. Entonces, el que los colosenses tuvieran esta característica, wow, resalta, pues mi hermano, es importante. Por eso, quizás vamos viendo buenos resultados en esta iglesia en el transcurso de la historia y por eso tenemos cartas que nos animan. Y quizás por eso de nosotros no se habla tanto. Entonces, hagamos el trabajo de hacer cambios en nuestra vida, dejar el orgullo de lado, dejar la vanagloria y comenzar a ser más humildes y cercanos unos con otros. No solo es tarea de un pastor esto, mi hermano, esta es tarea de toda la comunidad. La iglesia se debe caracterizar, no el líder, la iglesia, un complemento entre el liderazgo y la hermandad. Versículos 5 y 6 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es esto? Los hermanos de Colosa están dando muestra de que estaban creciendo. Años atrás, en nuestro país, había problemas graves de alimentación y la desnutrición infantil era literalmente un problema mayúsculo. En la vida espiritual también podemos ser raquíticos espirituales. Hermanos que siempre son niños, nunca crecen. Y la escritura está llena de ejemplos y el objetivo de la vida cristiana es que tú, mi hermano, crezcas. Primero eres un niño, primero eres un joven, un neófito, dice uno que no conoce, pero hay un proceso en el cual tú vas creciendo, vas participando, te vas edificando, vas aprendiendo y comienzas etapa, ¿hasta cuándo? Hasta cuando te vayas con Cristo, pues mi hermano, si uno nunca deja de crecer. 1 Corintios 15:58, que es un texto que es muy conocido, dice que
exhortaba a los corintios a que estuvieran en un constante crecimiento. Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. No hay otra explicación. No hay otra interpretación. No, este año yo voy a crecer, el otro año me voy a relajar, me voy a tomar un año sabático. Es malo, mi hermano. Uno debe estar en constante crecimiento. Y crecimiento significa todo lo que signifique nutrirse, tómalo. No, es que no quiero tomar este curso. Es que no quiero participar. Es que no me interesa. Usted ve la plantita que sale allí en la diapositiva. Bueno, algunos se van a quedar en una plantita, creyendo en sus cabecitas a lo mejor que son un árbol gigante, pero delante del Señor siguen siendo niños, por la manera de pensar, por la manera de actuar. Como dice, el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y eso se evidencia en la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro anima a los hermanos que están en la dispersión, en una situación y en una condición no muy agradable. Porque a veces uno dice que no puedo, no tengo tiempo. Tantas cosas, mi hermano, que uno usa como excusa. Pero mire, estos hermanos no la estaban pasando bien, pero sin embargo el apóstol Pedro les anima a que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es imposible, mi hermano, que la vida cristiana tenga impacto, tenga ánimo de ser vivida si uno no está con desafíos. Y eso se da en la práctica estudiando y participando de la enseñanza, ya sea enseñando o siendo enseñado, porque esto es, mi hermano, esto es una retroalimentación. Muchas veces vamos a enseñar y otras veces nos van a enseñar, y esa es la gracia de poder estar creciendo. Y luego tenemos la iglesia misma, que es el lugar de práctica para nuestra vida. Efesios 4:14 al 16 dice claramente cuál es el fin de esta parte de la vida cristiana. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que un día dicen sí y otro día dicen no, llevados por viento de doctrina a cualquier lado, por estratagemas de hombres. O sea, van a haber otros que son astutos y te van a enseñar cosas. Yo tengo una nueva enseñanza, ven para acá. Entonces, cuando uno no es firme, se lo lleva. Sino que siguiendo la verdad en amor, fíjese, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, crezcamos en el conocimiento de Cristo, de quien todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nadie es una isla, nos necesitamos unos a otros. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos necesitamos, no hay caso. Esta es la voluntad del Señor. Y por último, nosotros en la iglesia, yo soy relativamente nuevo en la congregación, pero ustedes quizá llevan mucho más tiempo que yo. ¿Les gustaría que lo reconocieran como un líder dentro de su congregación? Y quizás le hablo a cualquier hermano que esté viendo esta lección. Yo creo que sí. Fíjese que aquí hay un hermano, no lo noté allí, pero usted lo puede leer, Epafras. Aparentemente Epafras es uno de los fundadores de la iglesia. Lo lindo de Epafras, que era un hombre con espíritu humilde. ¿Dónde se ve esto? Usted lee al final de la carta a Colosenses, y allí Pablo
un poco lo describe y lo pone que es un hombre con un corazón que está muy preocupado siempre de sus hermanos, porque, porque dice que él está siempre con el corazón preocupado por la hermandad en Colosas. Eso es lo que hace un buen líder, mi hermano. Y la importancia de tener un buen líder es, como lo ilustra allí el versículo 7 y 8, dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¡Wow! Fiel ministro. Por lo cual también nosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, qué importancia, mi hermano. Un varón preocupado, un consiervo, era originario de Colosas, era intercesor, era un buen maestro, porque habían aprendido de él. Usted, mi hermano, usted como líder, usted, mi hermana, que lidera dentro del ámbito femenino, como dice 2 Timoteo 2:1, siga la justicia, siga la piedad, siga la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, en el sentido que el Señor está diciéndonos, usted sea ejemplo en palabra, en hecho, y procure estar siempre viendo que sus seguidores lo miran. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Procure esto, mi hermano. 2 Timoteo 2:1 es el último versículo que les leo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque el liderazgo tiene precios, pero es importante un buen líder, mi hermano. Nosotros estamos los días viernes estudiando con el pastor un curso muy lindo de liderazgo y cada día que estamos participando nos damos cuenta que tiene precios y precios altos. Pero bueno, el mismo apóstol dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Así es que en esta mañana mi anhelo es que hemos visto estas características de estos hermanos queridos de Colosas, que vamos a ir estudiando y que están pasando grandes luchas. Yo le animo, mi hermano, que sigamos juntos estudiando, pero también saquemos las enseñanzas que son tan buenas y tan importantes para nuestra vida. Y no importa que usted no se sienta un líder, no importa que usted no se sienta capaz, Dios es el que capacita. No importa que a usted le cueste amar, tiene al Espíritu Santo que le va a guiar. No importa, mi hermano, que usted la fe esté costando aprender, usted se encuentre en alguna medida incapacitado para aprender, recuerde que el Espíritu Santo dijo que le iba a guiar a toda verdad. Tenemos las herramientas, tenemos todo lo que Dios ha provisto, estamos capacitados. Ahora solamente hay que ponernos y disponernos en las manos de Dios para que Él haga la obra y, como dice Filipenses, que Él la complete, la perfeccione. Dios les bendiga, mucho ánimo, sigamos adelante.